¿sí? ¿Qué quiere decir? No me puedo pasar de acidez porque voy a terminar protonando toda la amina, pero tampoco me puede faltar, es decir, voy a querer poner el máximo posible para poder activar la mayor parte de carbonilo posible, pero sin inactivar al nucleófilo por protonación, ¿sí? Eso depende qué ácido use y, digamos, el pH al que esté y qué tipo de ácido use, depende del compuesto nitrogenado, ¿sí? Para las aminas normalmente se dice que se usa un pH de alrededor de 4 en esa zona, ¿sí? Por abajo de 4 ya me empieza a inactivar la amina, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de una amina alifática típica, tanto sea el caso de secundaria como primaria, ¿sí? En el caso de las fenilhidracinas, ¿sí? Normalmente se hacen con sulfúrico y eso es porque les cuesta bastante más protonarse. Entonces puedo, y de hecho son bastante... no nos metamos con eso. ¿Sí? Pero el punto es, les cuesta más protonarse, entonces se puede usar un ácido más fuerte, ¿sí? Se pueden usar condiciones más fuertes. Sobre todo si este anillo, por ejemplo, también está el derivado donde este anillo tiene 2 grupos nitros, ahí todavía es menos reactiva y se usa sulfúrico seguro, ¿sí? Pero sepan que existe lo del pH de compromiso, ¿sí? Es súper importante. Puede ser una pregunta bien teórica. Y la última cosa, antes de dejarlo con Magalí, es el tema de las reacciones de equilibrio que largan agua, ¿sí? Ustedes saben que toda reacción de equilibrio, si yo la quiero desplazar hacia productos, tengo varias posibilidades, ¿no? Puedo agregar uno de los reactivos que esté en exceso, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer el acetal de la acetona, puedo usar la acetona como solvente, que de hecho se usa, ¿sí? La acetona es un solvente típico, pero en ese caso va a ser solvente y reactivo, y no hay mejor manera de tener a la acetona en exceso que usarla de solvente, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer porque es una molécula chica, barata, ¿de acuerdo? Entonces, puedo poner uno de los dos reactivos en exceso, depende de dónde tenga el foco, ¿sí? A veces vamos a querer hacer la reacción vamos a tener el foco sobre el compuesto carbonílico y a veces sobre el alcohol, ¿sí? Ya nos vamos a ir dando cuenta del caso. Otra alternativa es retirar uno de los productos. ¿Qué producto puedo retirar de la reacción, por ejemplo, de formación de acetales? El agua. Bueno, está todo. El agua, ¿sí? El agua dijimos que, de hecho, vamos a intentar no introducirla con los reactivos, ¿sí? Pero además, el agua que se forma propiamente de la reacción la puedo ir retirando. Sin mirar esto, ¿a alguien se le ocurre algún método para retirar agua de un sistema? Evaporándola. Ahí vamos a ir a ese punto. ¿Pero puedo hacer alguna otra alternativa sin evaporarla, por ejemplo? ¿Conocen sustancias? Yo no me acuerdo en Inorgánica 2 cuánto se veía, ¿sí? Pero, por ejemplo, se pueden usar tamices moleculares o bien alguna sal higroscópica, ¿sí? Que lo que haga es justamente retirar el agua del medio, ya sea porque se absorba por el tamiz molecular, o bien porque la sal es higroscópica y entonces se hidrata, ¿sí? Otro método bastante usado y que es particularmente útil para la formación de acetales es usar la trampa de Dinstark, que es esto que ven acá, ¿sí? No va a ser una teórica de laboratorio, solamente para que lo conozcan, ¿sí? Obviamente, la reacción va a ocurrir en esto, que yo no sé si lo tienen en claro, pero esto se llama balón, ¿sí? Entonces, la reacción va a ocurrir acá. Y ustedes si ven en el punto 2, vimos que usaban benceno como solvente. Ahora el benceno tanto no se usa porque es cancerígeno, entonces se prefiere usar tolueno, y hay veces que se puede usar ciclohexano también. ¿Qué tienen en común estos 3 solventes con el agua? ¿Qué les pasa? ¿Los puedo mezclar? ¿Agua y benceno, agua y tolueno? No son miscibles. No, No son miscibles, ¿sí? Perfecto. Entonces,
Los sistemas de líquidos que no son miscibles, esto lo van a ver cuando hagan el laboratorio inorgánica 1, lo que tienen es la propiedad de que cuando empiezan a ebullir, ebullen los dos juntos, ¿sí? No me voy a meter demasiado en eso. Lo que quiere decir que cuando este sistema entra en ebullición, los vapores que se producen son tanto del solvente como del agua, ¿sí? Entonces, los vapores van a venir por acá, ¿sí? Llegan hasta acá, que es el refrigerante, ¿sí? Acá en esta zona, como bien dice el nombre, se van a refrigerar, van a condensar los vapores de los dos, tanto del solvente como del agua de reacción, y va a caer acá. A medida que vaya cayendo, ¿sí? Se va llenando, se va llenando, se va llenando, pero además, habíamos dicho, el agua y el solvente no son miscibles. Entonces, lo que va a pasar es que el agua se va a acumular acá abajo, van a formar dos fases, ¿sí? Y acá abajo se va a acumular el agua porque es más densa que los solventes que se suelen usar, y arriba se va acumulando el solvente, ¿sí? Entonces, de esa manera, una vez que llega acá, el solvente condensado va a caer, por eso tiene este angulé acá, ¿sí? Va a caer otra vez al sistema, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que yo estoy separando físicamente el agua de la reacción, la estoy retirando constantemente y la estoy separando físicamente, ¿sí? Entonces es un sistema muy piola, como para que tengan una idea de cómo uno siempre habla en abstracto y dice, no, porque bueno, las reacciones de equilibrio se puede retirar uno de los productos. Bueno, una manera linda de hacerlo para las reacciones que producen agua es usando esta trampita que se llama trampa de Dinstark. ¿Ok? Listo. No, no lo tienen que saber, pero para que tengan una idea. Entonces los dejo con Magalí. Hola. Bueno, nosotros vamos a ver ahora el ejercicio 3. Paren que comparto pantalla. Ahí la ven. ¿O no? Sí, ahí se ¿Están ve. viendo? Ah, perfecto. Bueno, el ejercicio 3 ya lo vieron recién con Pablo en el ejercicio 2, ¿sí? Y básicamente esto es una especie de retrosíntesis, o por lo menos la primera vez que veamos el retrosíntesis, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, a partir de los compuestos carbonílicos adecuados, como dice el ejercicio, llegar a estos compuestos que tenemos acá. Bien, esto ya lo vieron con Pablo recién. ¿Alguien me puede decir qué son estos compuestos? ¿Cómo se llaman? Bueno, Son iminas. exacto, son iminas, ¿sí? Voy a escribir acá. Son iminas, las tres, ¿sí? Y como bien sabíamos, las iminas, ¿qué era lo que necesitaban para poder formarse? Por un lado, el compuesto carbonílico, ¿sí? Que puede ser un aldehído o una acetona, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Y, por otro lado, necesitaban una amina. ¿Qué tipo de amina? ¿Se acuerdan? Una hidracina, puede ser. Una mina primaria. Sí, una hidracina, una amina primaria, exacto. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos una amina secundaria, vamos a formar enaminas, ¿sí? ¿Y cómo nos dimos cuenta que era una imina? Porque el doble enlace está siempre con el nitrógeno, ¿sí? En los tres casos. Entonces, hagamos el primer caso, ¿sí? Nosotros tenemos este compuesto, no sé cómo hice eso, que se llama, ¿alguno sabe? Bueno, es una oxima, ¿sí? Bien, entonces, esto lo voy a borrar, perdón. ¿Cómo haríamos la retrosíntesis? Para hacer una retrosíntesis, nosotros básicamente escribimos lo que se llama como una flecha para la retrosíntesis y vemos los reactivos que necesitamos para llegar a este producto, ¿sí? Para llegar a la oxima. Como bien dijimos, era el compuesto carbonílico y la amina primaria. ¿Qué amina primaria podemos estar usando acá? Bueno, les digo yo, la amina primaria va a ser una hidroxilamina, ¿sí?
como es primaria, vamos a tener, ¿sí?, este compuesto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bien, porque, a ver si puedo usar el color, ahí. Porque si nosotros hacemos como un cortecito acá, ¿sí?, que sería donde se forma la unión a partir del mecanismo de síntesis, ¿sí?, nosotros vamos a tener por un lado nuestro compuesto, nuestra amina, y por el otro lado esto va a pertenecer a nuestro compuesto carbonílico, ¿sí? Como dijimos que eran aminas primarias, porque son iminas, vamos a tener la hidroxilamina. Y por otro lado, ¿qué compuesto carbonílico podemos tener? ¿Se les ocurre? Bueno, sigo yo. ¿Ciclobutano? ¿O ciclobutanona? Perdón. Exacto, ciclobutanona. Muy bien. ¿Sí? Para dibujarlo igual, vamos a tener la ciclobutanona. ¿Sí? Y como bien dijo Pablo, también tenemos que tener un medio ácido, pero va a ser un medio ácido no tan fuerte, ¿sí?, tal que no se me protone ni la amina, pero sí se me protone el compuesto carbonílico para activarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hacemos el B? Sí. Bien. El B, ¿dónde? Bueno, ya medio que lo spoileé, ¿no? Pero ¿dónde creen que se va a hacer el corte este de que estamos hablando para poder ver los reactivos? ¿No tendrías que hacer el corte en la posición bencílica? Pero si dijimos que estamos hablando de... sí, acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ay, paren porque el chat está como, no sé. Ok. Ya está, ya contesté, Maga, no te preocupes. Ah, listo, perdón, estaba viendo y no podía hacer todo. Bien, entonces, si hacemos el corte ahí, ¿qué serían nuestros reactivos? ¿Cuál sería nuestra amina y cuál sería nuestro compuesto carbonílico? ¿Qué sería una fenilhidracina? ¿Puede ser? No, sería benzaldehído y Claro. ciclohexanoamina. No Si será. nosotros sería la el benzaldehído, perdón, como dijeron, porque nosotros acá tenemos este hidrógeno, ¿sí?, que lo estamos teniendo acá. ¿Sí? Y, lo voy a escribir por las dudas. Y nuestra amina primaria, algunos creo que ya me lo dijeron, pero sería nuestra cicloxilamina. ¿Sí? Porque todo esto pertenece a la amina. ¿Hasta ahí vamos? Esto es lo que recién vieron con Pablo en el ejercicio 2, D y F, creo. Pero si quieren, podemos hacer algún mecanismo, no sé si tenemos tiempo. Hagamos el C mientras. El C, lo mismo. También. Por un lado tenemos este producto y nuestro compuesto carbonílico y nuestra amina, ¿cuáles van a ser? En este caso va a ser una acetona o un aldehído. ¿Alguien? Bueno, No va a digo ser yo. al revés, vas a tener vas a tener una acetona, una ciclohexanona, creo. Sí, Sí, que muy está bien bien. dicho así. Y Sí. vas a tener no sé cómo sería el nombre de la mina con el Una con el benzilamina. benceno. Exacto.
en el seno seguiríamos teniendo igualmente una amina primaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Básicamente hacer retrosíntesis es eso, es intentar de nuestro producto ver dónde podemos hacer un corte, digámosle, para poder obtener los reactivos que nosotros usamos para hacer la síntesis, ¿sí? Estas son como bastante simples, vamos a ver más complicadas, pero me parece que está bueno como para ir arrancando con retrosíntesis. ¿Dudas? Yo quería aportar un bocadillo de lo del Sí. oxima, que justo preguntaron. Cuando preguntaron cómo se utiliza, qué ácido se utiliza y todo, yo les contesté que hidroxilamina se utilizaba como clorhidrato. En particular, las aminas se descomponen y la mayoría se pueden guardar neutralizadas con clorhídrico, por ejemplo, como clorhidrato, ¿sí? Y de hecho, para las oximas, utilizando hidroxilamina, lo que se hace es, se utiliza como clorhidrato y muchas veces se le pone acetato de sodio. Con la mezcla de acetato de sodio y hidroxilamina lo que tienen es la buffer de ácido acético y acetato que les regula el pH y les deja mantener el pH de compromiso. Estaría buenísimo si tuviéramos el laboratorio, porque eso lo hacen en particular, pero sepan que es una estrategia más que válida y con las hidroxilaminas se hace eso. Sí. Sí. Bueno, sí, como bien dijo Ale, no se olviden también del pH de compromiso y que todas estas síntesis también obtenemos agua y que, como bien dijo Pablo recién, el agua no la queremos porque si no, como todas las reacciones son reversibles, volveríamos a tener los reactivos. ¿Dudas? ¿Algo más? Una mini cosita, yo no sé si por ahí lo dijiste y lo estoy repitiendo, perdón. Vayan acostumbrándose a este tipo de flechas. Vieron cómo están escritas, ¿no? Estas son las flechas típicas de retrosíntesis, ¿sí? Ya más adelante vamos a ir usándolas más seguido y de pensar, como les dijo Magali, un compuesto lo vamos a pensar a partir de los reactivos de partida, ¿sí? Y esta es la manera de notarlo. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen dudas, los dejo. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí. Ahí va. Bueno, seguimos. Vamos con el ejercicio 4. Todos estos, después de que vimos como bastante los fundamentos y los por qué, vamos a ir bastante rápido, ¿sí? Ya se da más fácil esta parte o esperemos. Así que pasemos con el ejercicio 4. A ver, no se ve todavía. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. No se ve el aviso rojo, no se ve en verde, por ahora estamos bien. Bueno, ejercicio 4. Acá básicamente es, con lo que ya sabemos, empezar a responder preguntas y hacer un poco de retrosíntesis, ¿sí? Me preguntan, ¿qué tipo de grupo funcional presentan los compuestos A a D y cuáles serían los precursores inmediatos de los mismos? Entonces, vamos por partes. Ejercicio A, me preguntan, ¿qué grupo funcional presenta el compuesto? ¿Qué grupo funcional es ese? Además, ya como que ya se los marca en rojo. ¿Cómo se llamaba? Era un acetal, ¿puede ser? Ojo. Un hemiacetal. Un hemiacetal. Acuérdense que cuando Pablo les mostró el mecanismo de formación de acetales, siempre se forma un intermediario. El intermediario se llama hemiacetal. Y en particular, cuando son cíclicos, ya lo van a ver más adelante en la materia, por ejemplo, los hidratos de carbono, son bastante estables los hemiacetales, por lo tanto son compuestos que se pueden aislar, ¿sí? Entonces, este tipo de compuesto justo se llama hemiacetal, y la función hemiacetal es un carbono unido a un oxígeno y unido a un oxidrilo, y apareció la Profe, pantalla. eso. Perdón que La le vi. interrumpa, es la que apareció. Maldición. A ver, ¿qué hacemos? Ahí se fue todo.
Ese fue, ¿no? Quedó un verde arriba, pero no nos va a joder la vida demasiado. Bien, hemiacetal. Y ahora, me preguntan, ¿cuáles son los precursores inmediatos de los mismos? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cuál sería el precursor del hemiacetal? Ya lo deben tener resabido. ¿Qué sería en realidad el hemiacetal? Un aldehído y con un grupo alcohol en algún Claro, lado. un aldehído o una acetona o un carbonilo. Y obviamente necesito un alcohol en otro lado. ¿Cómo vamos a resolver esto? Para mí, que soy de perderme mucho y todo, lo más fácil es que hacemos, numeramos. Primero. O sea, para mí, que me mareo mucho, numerar siempre es a prueba de salames, digamos. Si yo numero 2 carbonos, más o menos sé dónde estoy. Una vez que numeramos, ¿qué hacemos? Cortamos, ¿sí? Piénsenlo de atrás para adelante. Yo acá, en el carbono 1, tendría un carbonilo en realidad, ¿sí? Entonces sé que eso se tiene que transformar en un carbonilo. Entonces corto entre 1 y el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, supongamos que sí. Uy. Y una vez que corté, acá tengo, por un lado el carbonilo que habíamos dicho, y por el otro lado el alcohol, ¿sí? Al ser cíclico, ¿sí? El alcohol y el carbonilo lo tenemos en la misma molécula. Acá al costadito les puse cuáles serían los precursores inmediatos de lo mismo, ¿sí? El aldehído y un equivalente del alcohol. Y fíjense que para no perdernos, los números son muy útiles acá. Sabemos que tenemos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Dibujamos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que en el carbono 1 es donde está la función hemiacetal. Entonces, si en el carbono 1 está la función hemiacetal, obviamente en el 1 pongo un carbonilo. Y también por otro lado sabemos que en 5 tenemos un oxidrilo. Entonces en el que puse 5, tac, le tiro un oxidrilo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Sí. Bien, seguimos. A mí me parece la forma como más fácil, como que uno así no se pierde de ninguna manera. Bueno, el ejercicio B es idéntico, casi se los dejo a ustedes para que se entretengan. Vamos a hacer el C, que es un bicho feo, ¿sí? Es esto. Bien, primera pregunta. ¿Qué tipo de grupo funcional es? Ahora sí es un acetal. Ahora sí es un acetal. Perfecto, le ponemos nombre, acetal. Ahora, precursores, o sea, si tengo que ir para atrás, ¿cómo lo partiría? ¿Dónde rompemos? Acá, ¿sí? Y acá. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, numeramos. ¿Bien? ¿Qué hice para la numeración? O sea, para que no se pierdan. Lo que hice en la numeración es agarrar y numerar cuál es la cadena más larga que puedo formar. Entonces lo que hice fue de derecha a izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 hay 2 caminos, entonces sigo para el más largo. 7, 8, 9. Y ahora, en el carbono 2 tenemos el acetal, por lo tanto, ¿dónde hacemos los cortes? En 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, no entendí cómo hiciste ese corte. Ese corte siempre, a ver, lo que tenemos que ver es dónde está el grupo funcional, ¿sí? Eso es lo importante. El grupo funcional, ¿en qué carbono está? ¿En el 2? En el 2. En 2, ¿sí? Acuérdense que si estamos hablando de un acetal, estamos hablando de un carbono unido a 2 oxígenos. Entonces, si el grupo funcional está en 2, yo lo que tengo que hacer es cortar los 2 enlaces que estoy formando entre 2 y el oxígeno. Fíjate que acá tengo en el carbono 2 4 enlaces. Un enlace que va hacia otro carbono. Obviamente ese no lo podemos cortar.
el otro enlace, que es entre 2 y 3, también va hacia otro carbono. Entonces, los dos enlaces que hay que cortar es de 2 a un oxígeno y de 2 al otro oxígeno. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Seguimos, y ahora hacemos la magia. Cortamos. Entonces, no se asusten, es como bastante feo el compuesto, por eso es importante numerar. Ya les dije, numerar es a prueba de meter la pata. Con esto no se pueden perder nunca. Ya dijimos que la cadena más larga es hasta 9 carbonos. Entonces, ¿qué hago? Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren lo siguiente, todavía no miren la estereoquímica, eso es un plus que les puse. No le den bola a la estereoquímica. ¿Dónde dijimos que tengo el grupo funcional acetal? En 2. Entonces, ¿qué hago? En 2 pongo un carbonilo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, seguimos. Después no pasa nada, en 3, 4, 5, y en 6 tengo, digamos, en 6 tengo los dos caminos. Entonces, para un lado del 6, seguimos y está 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Qué más queda? En 6 también sabemos que hay un carbono más, como un CH2, y después hay un oxidrilo. Entonces, CH2 que es 10 y oxidrilo. Y después nos queda el otro oxidrilo que está en 7. Entonces lo ponemos ahí. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y qué nos queda? Nos queda la estereoquímica. Fíjense, lo primero que hay que hacer es ver si tenemos carbonos asimétricos acá. Y tenemos, ¿cuántos? 2 carbonos asimétricos. Uno es 6 y el otro es 7. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Bueno, mi consejo, no empiecen a mirar esta estructura y ver la estereoquímica y llevarla acá directamente porque se van a reperder. Lo que hice yo es, dibujé esto sin estereoquímica y después miré acá, asigné configuración y después, según eso, asigné configuración acá. Si miran, acá tenemos configuración S, ¿sí? Porque tenemos 1, 2, 3, el 7 tiene configuración S. Si el 7 tiene configuración S, hacemos lo mismo acá, ¿sí? 1, 2, 3, configuración S. Y después miramos la configuración acá en 6, y si lo miramos desde adentro, tiene configuración S también, y lo dibujo acá con configuración S, ¿sí? Igual eso es como un plus, la estereoquímica. Lo que me importa es que sepan reconocer el grupo acetal, sepan reconocer dónde cortarlo, y puedan escribirlo, ¿sí? ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahí, Ale, les puedo hacer una pregunta yo, a ver si... Sí, perdón, señor. que nombraste la estereoquímica, me gusta. Adelante, compañero. Ah, no le vi una patita, listo, seguimos, no dije nada. ¿No? No, perfecto. Porque había visto una parte de la molécula. Bueno, ¿alguna duda, gente? ¿O estamos todos de acuerdo? Bueno, seguimos. El silencio, eso, ¿se desesperaron o no hay dudas? Así que voy a ser optimista y decir no hay dudas. Yo tengo una duda. No termino de entender qué es lo que está, o sea, lo que está entre paréntesis, que serían los precursores, pero ¿de qué forma? Sí, no, les puse los precursores. En realidad acá puse aldehído y 2 moléculas de alcohol. Es un carbonilo de cetona y 2 moléculas de alcohol. Básicamente es cuántos grupos funcionales necesito. En el hemiacetal necesito un grupo funcional carbonilo y solo un equivalente de grupo funcional oxidrilo. Y en el acetal son 2 equivalentes, y es este y este. Eso. Claro, pero el R, o sea, vos pusiste ahí un grupo funcional como si fuese un aldehído, o sea, es lo mismo poner ahí un aldehído o una acetona. Sí, por supuesto. Sí, por eso te decía, acá lo puse como aldehído, pero en realidad, en particular, en nuestro caso es una acetona. Así que sí, puede ser aldehído o cetona. Claro. Sí. No, Bueno, profe, tengo una duda.
Sí, sí, Santiago. ¿Cómo nos daríamos cuenta en el acetal qué apunta para adelante y qué apunta para atrás? Porque así en principio no Acá te todo está en cuña. Porque fíjate en el carbono 2. En el carbono 2 tendríamos, salvo el oxígeno de adelante, todo el resto lo tenemos para atrás. Fíjate, si lo pensás como un tetraedro, tendrías 1, 3, y este oxígeno de acá lo tenés para atrás, y este, ¿sí?, lo tenés para adelante, como si fuera una pirámide. ¿Sí? Nada más que es tetraédrico, o sea, estos tres plegados para atrás y este para adelante. Y ahí elegís vos desde qué ángulo lo mirás. Y en el caso del 7, del Y en carbono el 7, caso ¿cómo del sería? 7 lo tenés como si fuera una Para especie, adelante. claro, una especie de fish, como si miraras la Fisher. Tenés estos dos, 6, y este oxígeno los tendrías mirando para adelante, y por ahí 7 y el hidrógeno este los tendrías en un plano más atrás. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Ahora sí Por me di las cuenta. dudas les refresco. Siempre el truquito para ver la estereoquímica de ciclos, acuérdense que lo más fácil y lo mejor es mirarlo desde adentro. ¿Sí? Si yo quiero ver la estereoquímica de 6, por ejemplo, lo miraría desde acá, adentro. Me pongo adentro del ciclo y lo miro. ¿Sí? Igual en particular en este ejemplo yo les puse estereoquímica, pero no es, el espíritu del ejercicio no es estudiar estereoquímica, sino el espíritu del ejercicio es que se acostumbren a romper las moléculas y tenerlas numeradas para no hacer lío con los grupos funcionales, ¿sí? O sea, básicamente es ver reactivos y productos a partir de un precursor. Seguimos. Ahora sí me di cuenta del comentario que quería hacer. Dale, dale. Esa es la versión muy prolija y está muy bien la que hizo Ale. Yo soy un poco más vago, ¿sí? Entonces, si ya me hubiera dado cuenta que acá está instalada la funcionalidad, ¿sí? Lo que yo hubiera hecho, y creo que no estaría mal tampoco, ¿sí? Es, bueno, estos dos enlaces se tienen que romper, acá en el carbono 2 le instalo el carbonilo y estos dos me tienen que quedar como OH. Entonces, si les cuesta mucho darse cuenta de cómo desplegar la molécula y ver la estereoquímica, lo que se podría haber hecho era directamente hacer así. Vuelven a escribir prácticamente la misma molécula. Fíjense que lo que estoy haciendo es ahí, tac, tac. Vayan corroborándome que no me haya comido carbonos. Estoy escribiendo básicamente lo mismo, pero cambio los grupos funcionales y listo. Y de esa manera, por ahí me evito complicarme, sobre todo en esta molécula tan compleja, ¿no? ¿Lo ven? A mí me está tapando un cartelito donde aparece mi nombre. No sé si ustedes también. ¿Sí? Ya no, ya no. Ah, ahí. ¿Sí? Ahora sí. Cuando paso el cursor. Fíjense que básicamente escribí lo mismo de arriba, pero cambié acá los grupos funcionales y listo. Y de esa manera no metía la pata tampoco. ¿Sí? Nada, es una visión alternativa. Pero lo más prolijo y correcto es lo de Ale. ¿Sí? Listo, no me meto más. Gracias, Pablo, por el aporte. Sí, la verdad que es es el paso más sencillo, como lo pusiste vos. Por ahí ayuda a los que están más perdidos. Bueno, pasamos al 5, gente. El 5 es muy teórico, vamos a verlo rápido. La verdad que si sabemos qué mirar, debería salir rápido esto. Dice, aciclopropanona existe como hidrato en agua, pero el 2-hidroxietanal no existe como un hemiacetal. Explique, ¿no? Entonces tengo estas dos reacciones. Las dos son la reacción de hidratación, nada más que la primera es la reacción de hidratación con dos moléculas de agua, mientras que la segunda es hidrato primero y formo el hemiacetal con agua o con este alcohol, y el segundo equivalente va a ser, depende cómo lo hice, o de un agua externa o del alcohol, pero básicamente es lo mismo, es la reacción de como hidratación y acá formación de hemiacetal. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar la primera reacción y vamos a analizar qué es lo que pasa. Esta de acá. ¿Qué podemos ver acá? O sea, ¿cuál se imaginan que podría ser el factor que vamos a analizar? Miramos
podemos mirar el carbono del grupo funcional, ¿no? O sea, vamos a mirar el carbono del carbonilo aquí y el carbono del hidrato aquí y ver si podemos sacar alguna conclusión. ¿Les parece? Bien. Hibridación, les voy a preguntar. Supongo que no hace falta que lo pregunte. Saben que la hibridación del carbono carbonílico es sp2. ¿Qué característica tiene el ángulo de enlace de los carbonos sp2? ¿De cuánto es el ángulo diedro acá? 120. 120, un ángulo óptimo, ¿sí? De un carbono sp2. Pero acá, en este ciclopropano, ¿sí? En particular aquí, ¿cuál es el ángulo diedro? ¿Se acuerdan? ¿Y no es 60? 60 grados, ¿sí? Acuérdense, los tres lados del ángulo tienen que sumar 120, así el ángulo diedro dentro del triángulo es de 120, de 60, entonces el ángulo en esta molécula es de 60. ¿Qué quiere decir esto que les pongo acá? Que hay una desviación. ¿Y de cuánto es la desviación del ángulo óptimo? 60 grados. 60 grados. Y acá les pongo, aportan a la tensión angular. ¿Se acuerdan qué es la tensión angular? No es lo que hace que la molécula sea más inestable por tensión. Tal cual. Nosotros teníamos, cuando hablábamos de ciclos, teníamos varios factores que influían. Uno de los factores termodinámicos que influyen mucho es la tensión angular. ¿Qué es la tensión angular? Es la desviación de los enlaces cuando forma un ciclo respecto del ángulo ideal, ¿sí? Y eso va a hacer que la energía de la molécula aumente. Mientras mayor sea la desviación, mayor es la tensión angular. O sea que si yo tendría la molécula abierta, este ciclo tiene más energía. Esa diferencia de energía es la tensión angular. Bien, seguimos. Este carbono, ¿qué tipo de hibridación tiene? ¿Sigue siendo sp2? Vas a ser sp3. Bien, va a ser sp3. ¿Cuáles son los ángulos óptimos para un carbono sp3, más o menos? 109,5. Sí, 109 grados, más o menos. Bueno, en esta molécula, ¿cuánto es el ángulo dijimos? 60. Esto nos da 49 grados de desviación que van a aportar a tensión angular. ¿Eso qué quiere decir? Si consideramos que todos los demás efectos en la molécula entre producto y reactivo son similares, ¿cuál de los dos va a tener más energía? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. El de la izquierda es más energético, entonces el cambio entre este reactivo y este producto va a ser con una liberación de energía. Si suponemos una entropía similar, va a ser una reacción termodinámicamente favorable o desfavorable. Favorable. Favorable. Favorable, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que la reacción de hidratación va a relajar la tensión angular de la molécula, por lo cual va a bajar la energía y la reacción es favorable. Miremos este de acá, ahora, el de abajo. Hacemos el mismo análisis. Es un carbono sp2, el ángulo óptimo es de 120, pero ahora en la molécula el ángulo es de 120 también aproximadamente. Entonces no va a haber un factor de energía en la tensión angular. ¿Qué va a pasar acá en el producto? Ahí sí tenés tensión angular, porque tenés un ciclopropano. Tal cual. Fíjense que tengo el ciclopropano. Nuevamente es un carbono sp3 y el ángulo óptimo 109. Va a haber 49 grados de desviación, pero en este caso, 49 versus 0, va a haber una diferencia energética a favor del reactivo, ¿sí? Entonces, analizando los mismos factores, la reacción va a ser desfavorable. ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda con esto? Creo que si miramos, si centramos el análisis a esta parte, como que queda bastante de manifiesto. Bueno, no hay preguntas entonces, quedó claro. Bueno,
Sigue Pablo con el siguiente entonces, gente. Muy bien. Bueno, vamos al ejercicio 6. ¿Sí? En el ejercicio nos dicen que esta molécula, en un medio acuoso ligeramente ácido, ¿sí?, da lugar a este compuesto. ¿De acuerdo? En realidad yo se los voy a modificar un poco, lo vamos a discutir. Esto termina, en realidad está en equilibrio, este compuesto está en equilibrio mayormente desplazado a esto. ¿Sí? Ahora lo vamos a discutir un segundito. ¿Sí? Pero primero centremos la atención acá. ¿Qué les parece que está pasando en esta reacción? Dice que tenemos que proponer un mecanismo para llegar a este compuesto. Agua, protón, este grupo de acá, ¿a qué es parecido? Fíjense, carbono, enlace simple oxígeno, enlace simple nitrógeno, o sea, dos enlaces simples a un átomo más electronegativo. ¿Qué grupo es más o menos similar? Que vimos en el ejercicio 2. Problema A. ¿Sí? ¿A qué es parecido? A los acetales. ¿Sí? Es parecido a los acetales, ¿no? Tiene dos enlaces simples a un átomo más electronegativo. Entonces, ¿qué reacción es esta? Primero entendamos la reacción, después buscamos el mecanismo. ¿Qué estoy haciendo este compuesto? Tengo agua. Volviéndolo al carbonilo sería. Exacto. ¿Qué tipo de reacción entonces? Una hidrólisis, ¿sí? Una ruptura con agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es el mecanismo de la hidrólisis de este compuesto. Va a ser muy similar a lo que vimos, en realidad, el mecanismo de la formación de acetales, pero visto desde acetales hacia alcohol y compuesto carbonílico, es decir, la reversa. En este caso, con un compuesto que tiene nitrógeno. Entonces, lo primero que yo haría es protonar, para convertir algún grupo o en grupo saliente. ¿A quién protonarían? De estos dos. Al nitrógeno. Muy bien. ¿Por qué? Porque el oxígeno como que medio que queda después, ¿no? No se termina de ir. No, es el único grupo que no está Perfecto. presente en el producto. Muy bien. Y además, el nitrógeno tiene un par electrónico más disponible que el oxígeno, ¿no? Entonces yo tendería a pensar que se va a protonar primero el nitrógeno y luego el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Vamos a poner como que es un equilibrio, pero desplazado hacia productos. ¿Qué puedo hacer? Voy buscando flechitas de par electrónico. Podría es atacar el agua. Acuérdense que estos mecanismos normalmente son de tipo SN1, SN1 vendría a ser, ¿sí? O sea, forma el oxocarbeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que plantear? Acá tengo un relativamente buen grupo saliente, ¿no? Tengo nitrógeno que está unido a protón y a dos metilos, y además a la cadenita esta que ahora está cerrada, ¿sí? Entonces, es lógico que plantee que con la asistencia del par electrónico de este oxígeno se expulsa esto, ¿sí? Menos esto, y que se forme esto. Vamos a ponerle el hidrógeno que faltaba acá, ¿sí? Es el intermediario que nosotros conocemos. Bien. De acá en adelante, ¿cómo puedo seguir? No habría un ataque nucleofílico del agua. Muy bien, perfecto, ¿sí? Entonces, un ataque nucleofílico del agua hacia este carbono, ¿sí?
que recuerden que en este intermediario, fíjense que es parecido al carbonilo protonado, ¿no? Oxígeno con carga positiva, doble enlace, carbono. Entonces es análogo. Entonces, planteo el ataque nucleofílico. Ahí, nuevamente, siempre me tengo que fijar que conserve las cargas. Acá había una carga positiva, entonces tiene que haber una carga positiva acá. Por pérdida de protón, me va a generar esto. ¿Sí? Esto. ¿De acuerdo? Que si ustedes se fijan atentamente, para obtener esta estructura, lo que tendría que hacer es romper este enlace. ¿Lo ven? O sea, este de acá. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo puedo plantear? Nuevamente, planteo que eso se protona. ¿Sí? Vamos a terminarlo rapidito esto porque ya nos está acabando el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué grupo saliente? Me va como un alcohol, ¿no? Entonces, asistido por este par, se rompe este enlace y me queda así. ¿Sí? Y acá, bueno, formalmente le tengo que plantear la pérdida de protón y llegué a lo que quería. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estoy bien con la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y acá también. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el mecanismo es muy parecido a lo que vendría a ser la hidrólisis de acetales, solamente que uno de los grupos, en vez de ser oxigenado, era un grupo nitrogenado. ¿Sí? Ahora, yo lo último, y es para que lo vayan teniendo en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué les puse que en realidad la forma abierta no es la prioritaria, sino que vendría a ser la forma cerrada? Que fíjense ustedes, esto es también un hemiacetal, ¿sí? O sea, tengo carbono alcóxido, carbono hidroxilo, ¿sí? ¿Alguien se imagina por qué en este caso yo les había dicho que los hemiacetales normalmente eran inestables? ¿Sí? ¿Por el anillo de 5 que está estabilizado? Excelente, ¿sí? El tema de que pueda ciclar y formar un anillo de 5, ¿sí? Hace que fundamentalmente esté como hemiacetal cíclico. Normalmente, paso en limpio, los hemiacetales cíclicos de 5 y 6 miembros, este es de 5, ¿sí? Normalmente están favorecidos. ¿Eso cómo se puede pensar? Porque tengo el grupo reactivo, ¿sí? Tengo un OH en la misma molécula que un carbonilo a una distancia justa, como para que puedan reaccionar muy rápidamente y el producto no presenta tensiones, ¿sí? Porque es un anillo de 5 o puede ser con un anillo de 6. ¿De acuerdo? Eso vayanlo teniendo en la cabeza porque ya va a volver a aparecer. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que pedía el ejercicio era nada más el mecanismo. Con esto ya estamos. Pero si podemos agregar un poquito más, mejor. ¿Sí? ¿Algún tema con el mecanismo? Bueno, seguimos. Bueno, vamos con el 7, volando. Igual es sencillo y en particular hay como una de las reacciones que es la más importante. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Ejercicio 7, complete las siguientes reacciones detallando reactivos y condiciones usadas o bien los productos formados. Me dicen un producto incógnito, un reactivo incógnita, tetradeuteroboridruro borhidruro de sodio en un primer paso y luego agua, y que me da esta molécula. O sea, este tipo de reactivo, ¿qué es? Un reductor. ¿Un reductor? Si como producto tengo un alcohol y tengo un reductor, ¿cuál va a ser el reactivo que utilice? El precursor que utilice.
carbonilo. Un carbonilo, bien. Bueno, en particular lo que les quería comentar es qué vamos a utilizar para reducir aldehídos y cetonas. Se los paso rápido, está en la teórica, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Como el reactivo, el precursor va a ser un aldehído cetona, yo voy a utilizar para reducirlo hidruros covalentes, ¿sí? ¿Qué hidruros covalentes conocemos? Tenemos borhidruro de sodio, que es suave y es específico para aldehídos y cetonas, ¿sí? Y después, ¿qué otro conocen? Que seguro lo vieron en la teórica. Hidruro de aluminio. Sí, hidruro de aluminio. Sí, hidruro de aluminio y litio. En particular, la diferencia entre los dos es que el hidruro de aluminio y litio es un hidruro covalente y es fuerte. O sea que va a reducir todo tipo de carbonilos. Cuando veamos derivados de ácidos van a ver que esos también los reducen. Y en particular el borhidruro de sodio solo reduce carbonilo de aldehído y cetona. Además la ventaja que tiene es que la verdad que como reacciona mucho más lentamente lo podría utilizar en etanol, en agua, en solventes próticos y no voy a explotar, ¿sí? El hidruro de aluminio y litio con solventes próticos libera hidrógeno, es una reacción bastante exotérmica y va a ser un problema, ¿sí? Por lo tanto, si quiero hacer reducciones selectivas de carbonilos de aldehídos y cetonas y además manejarlas suavemente, siempre vamos a usar borhidruro de sodio, ¿sí? Y no hidruro de aluminio y litio. Entonces, otra cosa que les quería aclarar que se os puso en rojo es, alguien me puede plantear que como hidruro podría utilizar también hidruro de potasio, hidruro de sodio. ¿Por ahí a alguien se le ocurrió eso? Ya sé que les puse que no, pero ¿a alguien por ahí se le pasó por la cabeza que podríamos utilizar, no sé, hidruro de sodio, de potasio? O sea, a mí se me pasó por la cabeza, pero me vas a decir que está mal, así que no te voy a decir. Bueno, pero está bien. Pero porque te tiré el spoiler. A ver, en su momento, cuando yo empecé a ver las reacciones de química orgánica de alumno, dije, ¿y por qué uso borhidruro de sodio si podría utilizar, no sé, hidruro de sodio, que se supone es más común, más barato y todo? Eso tiene que ver con el tipo de enlace entre el hidrógeno y el metal en particular. Los enlaces con metales alcalinos y alcalinos térreos tienen un grado de ionicidad mucho más alto, ¿sí? Son mucho más iónicos que covalentes. Yo para hacer una reacción de adición, lo que voy a hacer es transferir el par electrónico de la unión covalente hacia el carbonilo. Si ustedes ven la teórica de JB, al principio cuando presentan aldehídos y cetonas, les muestran los orbitales fronteras, ¿sí? Si yo voy a hacer una reacción de este tipo, necesito que los orbitales del hidruro sean parecidos a los orbitales del carbonilo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que usar hidruros covalentes, básicamente. Después, si quieren, lo podemos ver un poco más, es como muy discutible, se puede ver también, si se acuerdan de inorgánica, por dureza y blandura química, pero lo único que quiero que sepan es, los hidruros alcalinos, hidruro de sodio, de potasio, tienen un carácter iónico muy grande. Y yo para hacer reacciones con compuestos covalentes voy a utilizar hidruros covalentes. ¿Eso está claro? Sí. Bien. En particular, si yo utilizaría hidruro de sodio, el hidruro de sodio actuaría como base. Me va a abstraer un protón. No importa cuál, sepan que los hidrógenos acá en la posición alfa son acídicos, ¿sí? Pero siempre si tengo un hidruro metálico, el hidruro metálico lo que va a hacer es actuar como base, no actuar como nucleófilo, ¿sí? Bien, entonces el mecanismo, acá se los pongo, se transfiere un deuterio, se forma este producto tetraédrico y luego, en el segundo paso, tengo la hidrólisis, se libera el borato, o en este caso yo se los pongo como borato, pero alguien me podría plantear que sería un deuteroborato, ¿sí? El tema es que los 4 equivalentes de deuterio se van a intercambiar. Esta reacción puede ocurrir con este intermediario también actuando como reductor, entonces finalmente voy a tener un borato y voy a tener 4 equivalentes de este alcohol, ¿sí? ¿Eso está claro?
Igual la parte de los equivalentes es lo menos importante. Lo que me importa es que sepan qué hidruros puedo utilizar y por qué. Y yo quiero agregar una mini cosita más. Muchas veces se le va a presentar la oportunidad de poder usar tanto hidruro de aluminio litio como borhidruro de sodio, ¿sí? Cuando tengan un carbonilo para reducir. Ahora, yo les comento que el borhidruro de sodio, ¿sí? Es bastante más barato, se compra de un tacho de medio kilo normalmente, un frasco de medio kilo, mientras que el hidruro de litio aluminio, primero, no puede tener contacto con la humedad. Segundo, viene en una latita que parece una latita de sardina, con lo cual son cosas que por ahí ustedes no las ven porque no las manejaron hasta ahora, pero lo que les queremos transmitir también es, nunca pierdan la noción de qué es lo más fácil de hacer. El borhidruro de sodio es mucho más fácil de manejar, como les dijo Ale, ¿sí? Entonces, si puedo reducir un carbonilo de aldehído de acetona y no tengo ninguna otra cosa más, si tengo un aldehído o acetona que puedo reducirlo con borhidruro, uso borhidruro, ¿de acuerdo? Tratemos de empezar a pensar un poco con esa lógica, porque esto no deja de ser un problema. Ya en Orgánica 2 empezamos a ver las cosas de un punto de vista más sintético, ¿sí? En otros casos no nos va a quedar otra que usar el hidruro de aluminio litio, ¿sí? Perdón, Alex. Uy, se me pasó. Listo. Ahí está. Gracias por el aporte, Pablo. No. Bueno, ejercicio B en particular es esto, ¿sí? Ya se os spoileé. Lo que me interesa que sepan es que para compuestos aromáticos, cuando tengo un aldehído o una acetona, lo puedo transformar en un grupo saturado, ¿sí? Y esa es la reducción de Clemmensen. Igual creo que lo vieron en Orgánica 1, ¿no? En aromáticos, ¿o es la primera vez que la ven? Sí, lo vimos. Buenísimo. Tengan en cuenta que la ventaja de esto en general es que, si recuerdan, para meter un grupo alquilo en un aromático, yo podía hacerlo por alquilación de Friedel-Crafts o por acilación de Friedel-Crafts. Y en particular la acilación es mucho más controlada, porque se detiene en el primer producto. Entonces, siempre es más adecuado hacer una acilación y luego hacer esta reducción, que es la reducción de Clemmensen, y obtener el grupo alquilo. ¿Se acuerdan alguna otra alternativa a esta reducción? La que vimos con el tiol, se le dice. Sí, se podría, la del tiol, bien. Y una más. Esta es en medio ácido concentrado. Había una que era en medio básico concentrado, que era complementaria a la Clemmensen, que por ahí la vieron también, que utilizaba hidracina y hidróxido de sodio. ¿Sí? Sepan que esa es otra alternativa. Esta es Clemmensen y otra alternativa era utilizar hidracina en medio básico, y esta reducción se llamaba reducción de Wolff-Kirchner, ¿sí? Es complementaria a esta Clemmensen, pero esta es en medio alcalino y esta es en medio ácido. Entonces, dependiendo de los grupos que tenga, voy a utilizar una o la otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el C. El C lo pasamos rápido, ya vimos uno muy parecido en el ejercicio 2 con Pablo. Tenemos el carbonilo, el ditiol y trifluoroboroeterato. ¿Cuál es el producto? El tioacetal. Muy bien, el tioacetal, que es este, ¿sí? Y ahora, una vez que tengo el tiacetal, me ponen níquel raney. ¿Qué era el níquel raney? ¿Un reductor? Reductor. Bien, en particular es un catalizador que, bueno, esto ya se os explicó Pablo, así que no nos vamos a detener. Entonces, ¿cuál es el producto? En lugar de los azufres obtenés dos hidrógenos. Bien, entonces voy a tener
el carbonilo este del principio lo voy a tener totalmente reducido. Fíjense, cuando había preguntado en el ejercicio B, que uno de ustedes me dijo, bueno, podría utilizar la del ditiol. Sí, exactamente. Acá en la B también pude haber utilizado esta alternativa, ditiol, níquel raney, ¿sí? ¿Bien? Bueno, pasamos al último. El último también les voy a mencionar nada más el reactivo, pero no vamos a hablar demasiado porque nos faltan algunos conceptos que vamos a ver más adelante en la parte de uniones carbono-carbono, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción es esta que tenemos acá? Una reducción. Perfecto, una reducción. ¿Qué reactivo utilizarían para esto? ¿Un reductor de qué tipo que habíamos dicho recién? Borhidruro de sodio. Bien, a priori un hidruro covalente, ¿sí? Luego de los hidruros covalentes, borhidruro de sodio, que es el más suave y que sirve para carbonilos. Bueno, en particular, y no me voy a detener mucho en esto todavía, es que cuando tengo este tipo de carbonilos que se llaman alfa-beta insaturados, ¿sí? O sea que tienen un doble enlace conjugado, también es posible que se me reduzca, que se adicione este hidruro en la posición 4. Si esta es la posición 1, considerando el oxígeno, podría adicionarse el hidrógeno acá. Para evitar esto se utiliza borhidruro de sodio, pero se utilizan sales de cerio. Tomen nota de este reactivo. Esta reacción se llama reacción de Lusch, pero nada más, ¿sí? Nos vamos a detener acá y no vamos a mencionar más nada de esto hasta más adelante, si estás de acuerdo, Pablo. ¿Pablo? Bueno, perdimos a Pablo. No, me engañó el micrófono. Sí, total, estoy de acuerdo. Bueno, bien. Anoten este reactivo, sepan que es borhidruro de sodio, pero que le agregamos además tricloruro de cerio, ¿sí? Y después vamos a ver por qué, ¿sí? Y esta reacción se llama Lusch. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio o más o menos está claro el 7? Bien. Por mí todo bien. Buenísimo. Bueno, ¿qué querés hacer, Pablo? ¿Querés mencionarles rápido el 8? No, creo que cortemos ahora porque ya nos pasamos un cachetito, me parece. Dale. Lo que sí les voy a pedir que la semana que viene tengan hecho el... Te perdimos, Pablo. Iba a decir tipo las mismas palabras. Te perdimos, Pablo. Bueno. Bueno, supongo que lo que quiere decir Pablo es que les pide que para la clase que viene tengan más o menos visto el 8, ¿sí? Que igual es bastante teórico, ¿sí? Así que bueno, la clase que viene seguimos con todo el resto y tengan en cuenta la reactividad de carbonilos de derivados de ácido, así como tenemos que explicar menos de esa parte y podemos centrarnos más en la parte práctica. Bueno, ¿alguna pregunta más tienen o ya cerramos la clase? No, por ahora no. Ah, sí, Débora. Ah, No, decía que por ahora no. buenísimo. Gracias Buenísimo. por responder. Maga, Andre, ¿alguna cosa para aclarar? Que por ahí se me pasó. Buenísimo, entonces. No, tampoco. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Jueves. Tengan un buen fin de todos y todas. Nos vemos el jueves. Gracias, buen fin de semana. No, profe. Hasta luego. Chao, Nos vemos. Gracias.